a todas y todos. Deseo agradecer especialmente a los integrantes del jurado por asistir a esta defensa y de esta manera tan particular, y además agradecer a la Secretaría de Posgrado por el enorme esfuerzo técnico que están realizando para que esta defensa se lleve a cabo en esta coyuntura tan particular. Bueno, la defensa trata sobre mi trabajo de tesis titulado Análisis, Estudio y Caracterización de las Agencias de Desarrollo Local en América Latina en el periodo 1994-2014. Quiero agradecer también a mi director, Germán Dabat, por la paciencia que tuvo en dirigir este trabajo. Bueno, la fundamentación de este trabajo tiene que ver con la elección del tema de las agencias de desarrollo local en América Latina. Elegimos el periodo 1993-2014 porque vimos que a través de la revisión de las diferentes fuentes, vimos que en ese periodo hubo una oleada importante de creación de agencias de desarrollo. ¿Y por qué elegimos este instrumento? Bueno, nos pareció, esta investigación quiero comentar que la diseñamos en el marco del programa de investigación que dirigía Daniel Cravacores sobre sistemas políticos municipales comparados en América Latina. Entonces nos pareció importante abordar el tema de las agencias porque es un instrumento o un espacio que permite una amplia concertación de actores, público-privados y eventualmente integrantes de la sociedad civil. Y justamente es un instrumento interesante, ¿por qué? Porque en condiciones normales, quizá esos actores, como dice Costamaña en alguno de sus trabajos, en condiciones normales tienen quizá hasta objetivos contrapuestos. Entonces, uno de los grandes desafíos que tienen las agencias es concertar acciones de desarrollo local tendientes a mejorar la calidad de vida, no solamente promover los territorios, sino mejorar la calidad de vida de los habitantes. Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos ver? O lo que intentamos ver con este trabajo es que, dada la heterogeneidad que se presentan en los países de América Latina en cuanto a sus sistemas políticos, las características territoriales, las distintas estructuras sociales y sobre todo los modos de gestión política y los modos de planificar y ejecutar las políticas de desarrollo económico, deseábamos ver y conocer si podíamos encontrar elementos comunes y elementos que pudieran diferenciar las agencias en el territorio latinoamericano para ver si podíamos alcanzar una tipificación, ya que encontrábamos un área de carencia en las características y tendencias de las agencias de desarrollo local en América Latina. Bueno, para esto lo que hicimos fue plantear una pregunta, y esta pregunta es: ¿cuáles son las regularidades de las agencias de desarrollo local respecto de sus características organizativas, sus acciones y las necesidades de los territorios que promueven? Entonces nos propusimos, en realidad habíamos propuesto la investigación en una sola etapa. Dentro de los objetivos generales que habíamos planteado en la primera etapa, y ahí quiero hacer un paréntesis, porque en el documento nos quedó un primer objetivo que habíamos planteado en el taller de tesis, que era hacer un mapa empírico de agencias, y la verdad es que quedó en el documento como el objetivo invisible.
quedó, pero sinceramente no estaba en nuestros planes llevarlo adelante, ya como que lo habíamos descartado, pero quedó, lo leímos tantas veces en el documento que quedó invisible. Por lo tanto, asumimos como objetivo general de la primera etapa realizar un estudio comparado de casos de agencia de desarrollo local en América Latina, evaluando sus principales características organizativas y su papel en la promoción del desarrollo económico local. Una vez realizada la primera etapa de investigación, a través de un cuestionario, bueno, todos los elementos que están mencionados en el documento, nos pareció importante indagar no solamente, o sea, profundizar en aspectos relacionados con la propia agencia, derivados del primer cuestionario, algunas cuestiones en las que queríamos profundizar, pero a su vez también conocer un poco los territorios en los que se desenvuelven, sus problemáticas, las relaciones de poder entre sus actores y también conocer los modos de gestión de gobierno, porque bueno, es una maestría en gobierno local, la idea era tratar de incorporar algunos otros componentes de la carrera. Bien, ¿cuál es la contribución que intentábamos realizar al conocimiento sobre el tema? Bueno, ofrecer una caracterización de las agencias de desarrollo local en América Latina. Con respecto a las conclusiones, o sea, ¿qué fue lo que logramos con esta investigación? Creemos que, en primer lugar, fue un gran desafío acercarnos, conocer las agencias, ver en qué países es uno de los instrumentos más utilizados. Creemos haber podido caracterizar las agencias, conocer un poco más los territorios donde se desenvuelven. Se pudieron armar categorías y algunos indicadores por tipo, y la idea es que este trabajo sirva como base para posteriores estudios y su clasificación. Yo lo que quisiera adentrarme es en las reflexiones a partir de las devoluciones que hizo el jurado, porque obviamente uno cuando viene trabajando el tema, su cabeza va pasando por diferentes estadios y siempre es bueno recibir aportes para las futuras investigaciones o incluso para las futuras publicaciones que vayamos a realizar. Bueno, yo, si me permiten, quiero empezar con los aportes de Bárbara. Con respecto al marco teórico, lo que ella observa es una cierta tensión o oscilación entre una definición del desarrollo territorial más reducida a lo estrictamente económico y una definición más amplia del desarrollo integral. Y también entre el modo de articulación entre lo local y lo global, y entre unas visiones más estrictas y realistas y otras más abstractas e ideales del desarrollo económico local. Nos pareció interesante plantear esta tensión dentro del marco teórico, puesto que responden a distintas visiones para la creación de las agencias. Y eso lo vemos reflejado en la periodización que planteamos, que eran previas al año 2000, acompañando el proceso descentralizador de América Latina, otro periodo que va del 2000 al 2005, acompañando un crecimiento generalizado a nivel global, con un aumento de la demanda de productos de América Latina, así como los precios de los bienes exportables desde la región. Y el otro periodo entre el 2006 y el 2010, en que se experimenta un desaceleramiento de la economía internacional y algunas crisis en los países centrales que afectan a América Latina. Entonces, de acuerdo a lo que plantea Galiquio en 2004 respecto de los conceptos del CLAE,
que existen 3 abordajes diferentes respecto de las teorías del desarrollo, nos pareció, por un lado, plantear las que tienen que ver con que la globalización impide pensar en clave local, otras que dice que el desarrollo económico local surge como respuesta a los males de la globalización, y otra que dice que el desarrollo económico local surge para propiciar la articulación global local. De ahí consideramos que también la idea de la creación de la agencia puede responder a alguna de estas tres, a alguno de estos 3 abordajes. Después hay una observación muy importante, y creo que es central también para las consideraciones finales, que Bárbara me comenta o me observa que los cuentapropistas y emprendedores que aparecen mencionados en el segundo cuestionario también son actores económicos, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Y creo que en ese momento la diferenciación respondía a un intento de diferenciarlo de los actores empresariales. Pero sí es un gran aporte para tener en cuenta para futuras publicaciones, que ya me están apurando para hacer algunas. Con respecto a la revisión bibliográfica, la sugerencia es ampliar las ideas centrales o conclusiones de los autores, y lo que encontramos, salvo algunas excepciones como las de Alburquerque, Costamaña y Villar, eran documentos bastante técnicos y bastante descriptivos, pero también es válido para tener en cuenta para futuros trabajos. Otro aporte tiene que ver con la observación de un desbalance en la cantidad de casos presentados en la segunda etapa de investigación. En eso estoy de acuerdo. Es evidente el desbalance. Hay una mayor cantidad de agencias de desarrollo de Colombia. Lo que ocurre es que, digamos, Colombia en sí es un caso interesante porque tiene una red conformada por 11 agencias, es una red muy activa, muy dinámica, y realmente pudimos conseguir los datos de estas agencias hacia finales del 2017, afortunadamente. Y además, uno de los desafíos que me presentaba, o el atractivo que presentaba esta red, además de ser la red Adelco, muy activa, me interesaba saber cómo se vinculaban entre ellas, dado que Colombia tiene territorios de gran heterogeneidad, también por tratarse de un país que se encuentra en una coyuntura de posconflicto, y muchas veces los territorios afrontan los desafíos de una reconversión productiva, como es el caso de la producción de coca. Y además me pareció interesante incorporar los casos porque pertenecen a diferentes periodos de creación, de acuerdo a los que habíamos planteado. Luego, otro aporte tiene que ver con que en algunas preguntas, en algunas categorías, no se aclara el ítem otros, ¿sí? Y muchas veces representa, como bien dice Bárbara, el 50% de las respuestas. En eso estoy totalmente de acuerdo. Se listaron las más usuales, y a lo mejor lo ideal hubiese sido, en ese caso de otros, dejar un espacio como para que colocaran cuáles eran esos otros elementos, por ejemplo, el régimen jurídico, y ahí hacer algún tipo de análisis, no dejarlo así en otros. Recomienda también poner títulos a todos los cuadros. También estuve revisando el documento y en algunos casos están colocados y en otros casos no, y eso dificulta un poco la lectura.
Después, lo que dice Bárbara es que podrían explicitarse más claramente las afirmaciones analíticas realizadas en relación a los datos presentados. Eso es cierto. Hay cruces que no se nos ocurrió plantear. Por ejemplo, ella nos sugiere hacer un cruce en el segundo cuestionario entre los recursos económicos y las actividades que realiza la agencia. Es un punto importante para plantearlo en algún documento posterior. Con respecto a listar los nombres de las agencias, a mí me hubiese encantado, pero ya el cuestionario decía que todos los datos se iban a ser trabajados de manera conjunta y que se iban a preservar bajo el secreto estadístico, porque una de las cosas que encontré es una gran resistencia en algunas agencias a aportar datos. Entonces, me pareció importante hacer ese tipo de aclaraciones como para que ninguna se sintiese expuesta. Luego, el nivel desagregado, bueno, con respecto a la presentación del documento, bien hace una observación Bárbara respecto del nivel desagregado de casos en la segunda parte de la investigación que hace perder el dinamismo a la lectura del trabajo, y en eso estoy de acuerdo, porque lo leí varias veces en estos días y sinceramente parecía que se hacía interminable. Así que, de alguna manera, veré la forma de pensar otro modo de presentar la información. Bueno, con respecto a los aportes de Pablo, hay algo con lo que estoy de acuerdo, y es que no todas las conclusiones expuestas emergen del desarrollo de la investigación. Ocurre que en algunos casos hubo gestores de las agencias que fueron muy reticentes, pero hubo otros con los que mantuvimos algún tipo de comunicación vía mail, incluso me facilitaron más documentación y tuvieron más que ver, y eso lo asumo, más con afirmaciones de carácter personal de acuerdo a lo que había observado en estos intercambios. Con respecto a actualizar la bibliografía, estoy totalmente de acuerdo. Hay mucho trabajo, sobre todo, tanto Sergio como Pablo, como Bárbara, todos hacen aportes permanentes al tema del desarrollo económico local. Ocurre que en esta instancia quedó antigua, sí, la bibliografía, pero había que cerrar el trabajo y volver a revisar todo lo que tuviese que ver con los nuevos papers y demás, implicaba excedernos en el plazo que me habían dado para poder entregar, como último plazo, para poder entregar la tesis. Con respecto a que no se termina construyendo el mapa empírico, Pablo ya comenté que quedó como el objetivo invisible, que ya lo habíamos descartado, pero siguió apareciendo en el documento. Y luego me pedís una justificación de una frase que puse en las consideraciones, y ahí es como que le di un poco más de sentido a una de las observaciones de Bárbara, que la frase dice: las ADL se ven imposibilitadas de modificar favorablemente las estructuras existentes entre las relaciones de poder territoriales. Tampoco parecería que podrían actuar sobre los intereses de los sectores sociales destacados que operan en la esfera nacional o internacional. Bien, en realidad esta consideración final surge de analizar las relaciones de poder en algunos casos, y en eso estaría compartiendo en algunos casos lo que plantea Alonso, que dice que las estructuras en ocasiones pueden aparecer como innovadoras, pero conservar el orden existente. Eso yo lo vi, lo pude observar en el cuestionario de Argentina. Y con respecto a la segunda frase, actores sociales, se refiere a los actores que bien
me observó Bárbara, serían los sectores económicos sociales, que, digamos, esta frase lo que quiere expresar es la poca capacidad para articular lo local con lo global, específicamente para este grupo. Bueno, y con respecto a los aportes de Sergio Pérez Rossi, considero que es valioso el aporte en cuanto a fortalecer la estructura metodológica del trabajo. Yo lo que quiero aclarar, Sergio, es que esta investigación, yo me gradué en el 2013, mi carrera de grado, el último final lo di en el 2013, en el 2013 comencé la maestría y además comencé siendo becaria de investigación de Daniel. Entonces, esta investigación comencé a diseñarla en ese entonces, con poca experiencia como investigadora y tratando de hacer, yo ahora me doy cuenta que fue un esfuerzo muy grande y además tenía una visión un poco idealista de cómo iban a suceder las cosas. Sí, con respecto a los aspectos cuantitativos y el reflejo en los gráficos, vos sabés que yo tuve algunas contrariedades, no sé si contrariedades, pero yo misma me había enfocado tanto en obtener una importante cantidad de casos, cosa que no logré, que hasta me parecía un poco cuestionable el hecho de procesar los datos a través del SPSS. Y creo que de alguna manera esa debilidad, por así decirlo, se ve reflejada. Con respecto a ampliar los casos en Argentina, me hubiese encantado poder ampliar los casos en Argentina. Tuve una respuesta, bueno, considerable para la primera etapa de investigación, pero luego cuando volví a contactar con las agencias para la segunda parte de la investigación, no tuve respuesta, incluso hubo respuestas que las obtuve recién por allí, por el 2018, y porque me había transformado como una cazadora de gerentes o gestores de agencias de desarrollo local. Yo cuando me puse a hacer una revisión de todas las cosas en las que me había embarcado, bueno, fui a distintos países, me anoté en escuelas de verano de la cooperación española, capaz que no lograba el objetivo de dar con los gerentes o con las autoridades de las agencias, pero aprendí un montón de otras cosas, por eso creo que estaría para escribir un libro, la historia de la tesis. Y, por supuesto, ampliar la bibliografía, estoy de acuerdo con eso lo voy a tener en cuenta para lo mismo que les dije en el caso de Bárbara y de Pablo. Ampliaría la bibliografía, por supuesto, para futuras publicaciones o estudios. Y bueno, eso permitiría también robustecer las conclusiones, que es una de los últimos aportes que me hiciste. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para exponer. Les agradezco y bueno, quedo a disposición para las preguntas que deseen realizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Patricia. A ver si Sergio, Pablo y Bárbara pueden ir recuperando su... Ahí está, Barbie, nos queda tu micrófono. No sé si, bueno, la idea es que puedan hacer de manera individual cada uno sus consultas y que Patricia haga la devolución. El que quiera empezar, para nosotros es igual, si ustedes quieren coordinarlo entre ustedes. Bueno, si quieren, respetar el orden de... Vale, si quieren respetar el orden que dio Patricia para las devoluciones, también podemos, como claro, iba a decir, no por ser mujer, porque sería anticuado, bueno, ya que Patricia empezó. Buenísimo, gracias, bueno, Patricia, por un lado felicitarte por el trabajo, por la exposición, por el esfuerzo. Me parece
importante que hayas retomado en la defensa los comentarios que realizamos, ya que, bueno, creo que son, en última instancia, estas tienen que ser instancias de aprendizaje, así que me parece que está bueno, o sea, si va en ese sentido, creo que es el objetivo que tiene también todo este proceso de formación en última instancia, ¿no? En formación de maestría, de formación de posgrado. Bueno, entonces, sin retomar aquellas cuestiones que me parecen positivas del trabajo. Por un lado, la relevancia de la temática, creo que en eso coincidimos todos los jurados, de que es una temática relevante en el sentido de que a veces no hay análisis más detallados, más profundos, que busquen relevar empíricamente la realidad de las herramientas, ¿no? De las herramientas de desarrollo territorial, y en ese sentido me parece muy acertado que constituye el trabajo un gran esfuerzo por relevar y sistematizar. Me parece que es una práctica que por supuesto se puede mejorar y en la que hay mucho para aprender y siempre estamos aprendiendo sobre cómo hacer mejor investigación, mejor metodología, mejor análisis, pero me parece que es el camino también para generar nuevos conocimientos y reflexiones, realmente hacer trabajos empíricos de relevamiento, de análisis, de sistematización. Así que bueno, eso por un lado en cuanto a la temática, su interés y su relevancia. También te decía que bueno, hay una economía de palabras en un punto de la sociología o la ciencia a veces es hasta envidiable porque, bueno, solemos generar mucho análisis y mucha redacción y está bueno también, pero bueno, leer por ahí otro tipo de escritura, otro tipo de redacción más directa, también me parece interesante. Y, bueno, vos haces, por un lado, una delimitación del objeto que es claro. O sea, me parece interesante que en cada caso, tanto en el trabajo como en la presentación, sos muy clara en las potencialidades y las limitaciones del objetivo propuesto y de los resultados alcanzados. Y eso me parece es serio, digamos, cuando uno quiere hacer un trabajo científico, me parece que es honesto y es serio poder plantear las limitaciones, las debilidades o las dificultades que hubo, porque es quizás como decías un poco vos, a veces uno tiene una idea un poco ideal y quiere hacer un trabajo ambicioso, que creo que de hecho la propuesta original es muy ambiciosa, porque es un campo de análisis muy amplio, como es América Latina, incluso el periodo también es muy amplio, del 93 al 2013, son muchos años, entonces, bueno, la propuesta es ambiciosa y quizás luego, bueno, justamente después uno se da cuenta que la gente, digamos, no está tan dispuesta a responder, a dar información, y eso creo que tiene dos cuestiones, ¿no? Por un lado, una cuestión que tiene que ver quizás con, bueno, la falta de tiempo, de desinterés, de decida, pero también esta otra cuestión que vos decís de la reticencia, quizás a dar ciertos datos, y bueno, muchas veces eso es un dato ya en sí mismo, ¿no es cierto? Que tiene que ver justamente con cómo se genera y cómo circula información que, por otro lado, debiera ser pública. Entonces, bueno, esto me parece que es claro, digamos, la identificación de los límites y las potencialidades. Después, bueno, lo que comentabas respecto del marco teórico de la observación que yo te había hecho, sí, yo me refería a esta tensión, me parece, o sea, importante, bueno, esto, que se explicite. Si uno en el campo, digamos, de acuerdo a la revisión bibliográfica que realiza, encuentra que hay algunos autores desde ya, pero también quizás posicionamientos prácticos políticos de las agencias que se posicionan desde distintas miradas del enfoque territorial, del desarrollo o de la visión de la vinculación global local. Bueno, eso está bueno, es un material, digamos, para explicitarlo y ponerlo no a jugar, bueno, planteando estas distintas visiones, estas distintas tensiones,
distintos posicionamientos. O sea, en realidad vos ahora en la defensa le estás dando una vuelta de rosca de desafío que es no solo que estas son cuestiones que están en la bibliografía, sino que en las propias agencias podríamos identificar estos distintos posicionamientos. Uh-huh. En cuanto a la visión del desarrollo territorial, ¿no? Sobre todo, y en cuanto a lo global y lo local, se refería también a esta cuestión de considerar las instancias intermedias, o sea, no una visión de que lo global se vincula de manera directa, sin mediaciones a lo global, sino, bueno, ¿qué pasa con la región, la provincia, la nación, digamos, que tiene incidencia tanto en la caracterización de esos territorios que vamos a estudiar, como en las mediaciones políticas, de recursos, etcétera. Uh-huh. Respecto de los actores económicos, bueno, me parece interesante que lo tomás como un dato que te fue útil, porque aquí, bueno, en mi caso que vengo desde el campo de la economía, además del desarrollo territorial, mi última afiliación amorosa tiene que ver con la economía social y solidaria. No escucho, ¿eh? Oh, algo pasó. A ver, Barbie. Sí. Bueno, chicas, ahí me comunico con Barbie. ¿sigo yo? Gracias, Ana. Sí, por favor, Pablo. Bien, Gracias. bien, perfecto, se entiende perfectamente. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pablo. Bien, bárbaro. Perdón, a ver, Pablo, si vos querés habilitarte la cámara para que Patricia te pueda ver y sea un poco más personal. Me parece perfecto, ahí estoy habilitando la cámara. Ahí está, gracias. Bien, bien. Bueno, lo primero es suscribir lo que planteaba Bárbara en la devolución. Me parece que eso nos da el marco por lo menos a mí. Decirte que me has satisfecho con tus devoluciones con respecto a mis comentarios en el texto. Hay un tema que me parece sí dejar sentado, o por lo menos conversado con vos, es que, a ver, para mí son muy importantes las instancias orales. Entiendo las tesis como procesos técnicos, como procesos personales y como procesos de aprendizaje. Entonces, ¿por qué es importante para mí la defensa oral? Porque ahora entiendo, con el tema del final de tus tiempos como tesista, estos periodos de entrada y salida de la tesis, cómo se inicia y cómo se diseña la tesis en un marco de primeras investigaciones, ahora entiendo por qué para mí a la tesis le faltaba una reconfiguración al final que cierre. Yo creo que la mayoría de tus comentarios van en esa línea, ¿no? Uh-huh. A decir, estuve todo este tiempo haciendo un montón de cosas porque la tesis era muy ambiciosa y yo creo que eso está relacionado con el espacio de carencia que había. Y vos también lo mencionaste. Había un espacio de carencia y vos quisiste ocuparlo todo, por lo menos en una gran parte. Y terminás ocupando un pedazo. Ese pedazo que ocupás es muy interesante. Pero claro, te queda un desequilibrio entre el primer planteo tan robusto, tan ambicioso, y el final de la tesis, que yo creo que es un final interesante, que hace aportes, pero que te queda un poquito corto cuando vos entrás a la tesis. Eso no significa que la tesis no esté buena, ni que no hagas aportes, en eso coincido. Hay aportes. Aquí la recomendación es, cuidado, Patri, cuando vayas a publicar, porque vas a tener que tener en cuenta, no sé cómo se hace eso, las observaciones de los jurados en términos metodológicos y de teoría, ¿no? Sí. Yo creo que eso es mi gran devolución, agradecerte el esfuerzo de tantos años, agradecerte el esfuerzo que has hecho para devolverle a los tesistas con mucha humildad, a los jurados con mucha humildad,
Y tercero, decirte que te queda un camino por recorrer, porque el final fue abrupto. Y el final fue abrupto con respecto al inicio, a ese inicio tan potente que quisiste plantear. Y yo creo que como investigadora te quedan aquí algunas líneas para seguir hacia adelante. En ese marco te felicito y es un aporte importante y yo creo que hay que difundir las cosas que has conseguido poder sentar las bases en un tema donde, insisto, las carencias han sido muy, muy, muy grandes. Ese es mi aporte. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Sergio, ¿nos escuchás? Ahí estamos. ¿Me escuchan? Buenísimo. Intentamos hacer el intercambio con Sergio y después volvemos a trabajarlo con Barbie a ver si puede terminar ella sus planteos y sus cuestiones, ¿sí? Sergio, Okay. te pido si querés recuperar tu cámara. Estoy intentando abrirla, Sí. pero No por algo es no me obligatorio, deja. yo se los propongo como una herramienta un poco más... No, pero yo ahí estamos. quiero abrirla como al principio, pero por alguna razón no me lo toma. A ver ahí. No. Bueno, Bueno, no te sale ningún cartelito, Sergio, ningún permiso. no, sigue la banda cruzada y no me deja. Igual lo voy a seguir intentando, pero si me escuchan, que es lo más importante, más allá que ver mi cara, por supuesto. Pero sí me gustaría por ahí verla a Patri, que la saludo. Bueno, ahí estamos. Es un gusto volverte a ver, Patri. Nos conocemos también hace años de varias iniciativas sobre esta temática y algunas parecidas. Felicitarte. Voy a, porque sé, como Pablo decía, el esfuerzo enorme que significa llegar a esta instancia después de ese recorrido. Y voy a tratar de no reiterarme sobre lo que Bárbara y Pablo dijeron, porque en la mayor medida, en las esencias, en el espíritu de lo que ambos dijeron, me expreso, me siento expresado, así que lo refrendo, pero sí quiero hacer 2 o 3 comentarios, en alguna medida, con alguna coincidencia también, y algunas cuestiones que por ahí ellos no dijeron y que quiero subrayar. También me siento completado en tus devoluciones a mis señalamientos en el dictamen, y de ellos, para quedarme un poco en lo que fue mi dictamen, e ir a otras consideraciones que acabo de escuchar en tu exposición oral. Cuando yo te planteaba lo de ampliar casos de agencias en Argentina, me llamó entiendo perfectamente lo que significa que el baile es de a dos, y cuando uno quiere bailar y el otro no, es muy difícil lograrlo. Pero como yo conozco bastante la fauna esa, a mí no sé si decir me desencantó, pero me hubiese gustado ver, por ejemplo, escudriñar a la Agencia de Desarrollo Regional de Rosario y a la de Tandil, que no están ahí, y que sabemos que habría para curiosear aprendizajes que podrían estar plasmados, y a lo mejor allí habría que hacer un esfuerzo cuando vos publiques en abrevar en esos casos, y por supuesto me comprometo, porque conozco a ambas y aparte de las faunas de ambas, a tocar el timbre para que puedas por ahí dar completamiento a eso. Después, igual que como señalaba Pablo lo pintó muy claramente. Cuando uno se encuentra con el documento escrito y así en frío y lee la estructura que vos le das, ambiciosa en términos cuantitativos anuales del periodo, y también cuando te planteas los objetivos, y
por reflejo y por los años que uno tiene en esto, enseguida dice cómo va a poder con este planteo tan ambicioso original. Entonces cuando llegas al final es como que te queda como sabor a poco o a no a esa expectativa previa, más allá de que está bien justificada en lo que vos expresaste recién, y comparto con Pablo en ese sentido lo que significa la posibilidad de la defensa oral. Yo me siento completado, digamos, en tu exposición oral y me satisface mucho más de lo que es el documento en sí. Por supuesto que hay que mirarlo en conjunto, como así está planteado el ejercicio de la defensa. Después hay algo que quiero señalarte, que en alguna medida lo señaló a la pasada Bárbara, que es esto de escribir sobre desarrollo local, luego desarrollo económico local, luego desarrollo territorial como sinónimos, yendo y viniendo en esos conceptos, y ahí es como que falta darle algún marco teórico a cada cosa, y yo creo que esto no es solo culpa tuya, también es culpa nuestra, de quienes de alguna manera venimos en un recorrido en este sentido y estamos en los últimos años haciendo algún señalamiento de lo que esto significa, de que el abordaje dejó de ser meramente económico y es más integral, holístico, pluridisciplinar, transversal, etcétera, etcétera. Pero uno sigue viendo en las tesis, en las conferencias, en las webinars tan habituales ahora, que se habla de esos conceptos como sinónimos cuando no lo son. Por lo tanto, es una recomendación para tu publicación, sino también es una recuperación, un señalamiento para mí mismo y para los colegas de hacer un esfuerzo en ese sentido. Una cuestión que me gustó mucho y que no veo habitualmente en las tesis es marcar las restricciones a la investigación y plantearlas en el documento escrito y también oral. A veces en la oralidad es más práctico decir, no pude hacer esto por tal o cual cuestión, como que no lo hiciste, pero vos lo señalaste de una en el documento y la verdad que eso me gustó mucho porque siempre le da la posibilidad al jurado de antemano tener un mapa de situación respecto de las vicisitudes que en este caso vos tuviste a los efectos de plasmar tu trabajo de investigación en el documento de Marras, digamos. Y en esa clarificación, ahí no lo hiciste en el documento, pero así a mí me satisface cuando hablas del objetivo invisible en la defensa como un aspecto de por qué pasaron algunas de las cuestiones que sucedieron. Me parece que es un buen aporte para mejorar y publicar. Yo me siento satisfecho de tu defensa. Te felicito y te insto a seguir y me comprometo, como te decía anteriormente, para ayudarte a tocar esos timbres para que puedas bailar de a dos en esas cuestiones que quedaron como algún huequito que sería importante llenar cuando documentes esto y publiques. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Barbie, no sé si nos escuchas bien y podés hablar, porque creo que nos escuchabas, pero nosotros no a vos. Seguimos sin escucharla. Sigue. Ahora la vuelvo a llamar. Sí. Y ahora sí habilitó la cámara y tampoco la vemos. Patricia, ¿vos querés decirles algo a los jurados con los que ya estabas en intercambio o estamos con los...? No, ya estamos, agradecerles porque ellos son los maestros en la temática, así que agradecerles. A ver.
Ahí se volvió a desconectar, vamos a esperarla un ratito y si no, avanzamos en la instancia de dictamen y vemos cómo recuperamos la conexión de Bárbara. Ya hablé con Bárbara, ella escucha y ve perfecto, no le sale todo habilitado, así que se desconectó para volver a intentar Ahí y ver está si... volviendo. Ahí está entrando. Sí, sí. Sí, le quedaba el vínculo con economía social y solidaria que estaba comentando. A ver, ahí ¿No no me sé. escuchan? Ahí está, Barbie, ahí está. Buenísimo. Ah, bueno, no sé qué le pasa, se me retoba el sistema. Bueno, no, sí, lo que quería comentar era, por un lado que me parece muy bueno que tome Patricia esta diferencia entre actores económicos y actores empresariales. No me parece menor porque me parece un proceso, digamos, de adaptación crítica fundamental de la teoría del desarrollo territorial a la realidad latinoamericana. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Digo, en el sentido de que justamente tenemos desde la economía popular, social, solidaria de los emprendedores, bueno, todo tipo de diversidad, heterogeneidad de actores económicos que no son necesariamente empresarios. Y bueno, me parece que ese es un punto fundamental para digamos, repensar tanto las teorías como las políticas y las estrategias concretas, ¿no es cierto?, de las agencias y del desarrollo territorial en general. No, y para cerrar, una cuestión que tiene que ver con esto del anonimato, del estudio de casos y del otro, ¿no? Como juntando un poco estas distintas cuestiones. Ya que, digamos, me parece que el aporte del trabajo de Patricia es ser un trabajo exploratorio de gran alcance, de gran escala. Por eso, justamente, al ser exploratorio, abrir la categoría otros es fundamental, porque uno no sabe qué va a encontrar. Entonces, al ser exploratorio va a tender a ir a algo más cualitativo y tratar de recuperar esa diversidad. Y también quizás repensar un poco esto de estudio de caso o estudio estadístico, porque justamente esta gran escala que toma Patricia, bueno, es como cuando uno hace una foto, ¿no? Hace una escala muy grande o cuando hace cualquier análisis. Igual el tema de escala es fundamental en el tema que nos concierne. Tiene la virtud de justamente tener una mirada más amplia sobre distintas agencias en América Latina, pero también tenemos profundidad en el análisis. Entonces, quizás a partir de este estudio más exploratorio y descriptivo, inicial, quizás plantear la posibilidad, esto te lo digo más, además de, digamos, de mejorar el trabajo para una publicación, que creo que sería muy bueno, también en el sentido de continuar la investigación, bueno, a partir de esta primera tipificación que encontrás, quizás hay ir hacia estudios de caso más en profundidad, tomando algunas de estas experiencias ya con esta visión previa de qué tipo y qué tipologías podemos encontrar, y este primer mapeo, que aunque no esté el mapeo, es una especie de mapeo de qué tipo de agencias encontrás en los distintos países, y bueno, y poder profundizar. Así que en ese sentido, eso me parece un aporte en ese sentido de una temática que está vacante, que no tenemos mucha información, y como vos bien decías, bueno, base para otros trabajos o para otras investigaciones. Así que bueno, eso, Patricia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres jurados por las devoluciones. Patricia, no sé si Germán se pudo conectar, no sé si alguno quiere hacer algún comentario antes de que avancemos con el espacio de dictamen. ¿No? Bueno, si les parece, entonces le pido a Patricia y a Germán que abandonen este espacio por un ratito, los volvemos a contactar por WhatsApp cuando tengamos el dictamen terminado. Bueno, o sea que me
Acta número 3, año 2020, en Bernal, a los 27 días del mes de mayo del 2020, siendo las 11 horas, los que suscriben: Bárbara Schuller, Sergio Fabián Pérez Rossi y Pablo Santiago Costamagna, constituidos en el Jurado de Trabajo Final de Maestría, Análisis, Estudio y Caracterización de las Agencias de Desarrollo Local de América Latina, 1993-2014, dirigido por Germán Dabás. Se reúnen para examinar a la alumna Silvia Patricia Farías, DNI 17556683, y luego de la exposición consideran: el trabajo resulta relevante para el campo de estudio del desarrollo local y los gobiernos locales, y constituye un importante esfuerzo por relevar y sistematizar información sobre agencias de desarrollo a nivel regional. Asimismo, se destaca una buena economía de palabras y delimitación del objeto de estudio, así como una clara identificación de los límites y potencialidades de la investigación realizada. Tesis tiene un buen nivel, con un carácter predominantemente descriptivo y desarrollado con claridad. Sin dudas, se propone cubrir parte de un área de carencia en lo referente a la caracterización de las agencias de desarrollo local en América Latina. El desarrollo contempla una interesante enumeración de tareas y acciones del objeto de análisis y permite conclusiones adecuadas con este desarrollo, aunque no todas las conclusiones expuestas emergen del desarrollo de la investigación. La bibliografía es pertinente, podría recomendarse una actualización de la misma si desea profundizar el trabajo. En cuanto a la metodología utilizada, las dos etapas de la investigación están claramente señaladas: la investigación descriptiva, en base al diseño de instrumentos de relevamiento autoadministrados y aplicados a distancia, y el muestreo intencional, por un lado, permite relevar información que de otro modo sería muy difícil, dada la gran escala de la investigación propuesta. Por otro, presenta delimitaciones, como bien señaló la autora, respecto del bajo nivel de respuesta, la utilización de preguntas cerradas y la heterogeneidad de los casos y contextos que incluye la investigación. En este sentido, una de las observaciones se vincula a cierto desbalance de la cantidad de casos estudiados por país, así como la importancia de explicitar los criterios utilizados para la selección de los mismos. Por ello, se recomienda fortalecer la estructura metodológica. La exposición oral fue muy clara, retomando de manera detallada las observaciones realizadas por cada uno de los jurados, saldando algunas cuestiones de la delimitación de los objetivos y resultados obtenidos del trabajo final. El trabajo constituye una base exploratoria y descriptiva de interés para profundizar en futuras investigaciones. Por tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de magíster en gestión en gobierno local de la Universidad Nacional de Quilmes. El jurado unánimemente decide calificar el trabajo final presentado por Silvia Patricia Farías como aprobado, bueno, 8. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Tuvimos un montón de bajas. Sí, pero pasó algo raro porque me estaba escribiendo, por ejemplo, con Pérez Rossi, y él me dice que nos veía, pero no escuchaba. Hay un tema con las conexiones. Y Barbie estuvo con problemas desde el principio. Bueno, Silvia, no sé si Pablo le querés decir algo antes de irte. No, nada, mandarle un beso, que disfrute después de que se relaje en términos de pandemia. La tesis, bueno, es un estrés adicional, así que... Y además, chicas, un lujazo. Cuando se queden sin trabajo, me avisan y se vienen a laburar conmigo. ¿Quieren? Por favor, Por favor. Sin trabajo, pero es una buena No opción. saben, yo las quiero trabajar. Cuando se aburran del Gran Buenos Aires y todos los problemas que tienen, vénganse a Rafaela, que tenemos 100.000 habitantes, hay mucho verde, tranquilo. Porque ya estamos armando el bolso, Ya estamos armando el bolso. Sí. Bueno, las espero. Les dejo un beso grande. Patri también, descansa ahora. Gracias. Algo, besos. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao. Ahí llegó Germán. Bueno, Patricia. Bueno, chicas. Gracias. Bueno, ya está entonces. Ya estamos. Podés ir a descorchar algo tranquila y disfrutar que se terminó esta etapa. Sí. Y le saco la mordaza a las gatas. Nos vemos. Un besito. Gracias por todo. Chao.